llega un momento en el que el atleta popular necesita dar un paso más, un paso al frente. ¿Por qué? Sencillamente porque él nota que se queda estancado en su rendimiento. Entreno el mismo número de sesiones a la semana, voy mejorando las distancias, pero me doy cuenta que necesito algo más, necesito crear nuevos estímulos a mi organismo para que mi organismo responda ante esos estímulos y mejore. En definitiva, tenemos que empezar a introducir en nuestras sesiones semanales el entrenamiento interválico o el entrenamiento de series. Lo que Xavi. ocurre es que para que las series sean efectivas, pues se tienen que hacer teniendo en cuenta detalles que son los que imagino vas a contarnos a continuación. Efectivamente, vamos a hablar de cómo deberíamos de hacer exactamente esas series para que ninguno de nuestros atletas pues se lleve a errores, ¿no? Porque en definitiva la bibliografía es extensa, es amplia y hay muchas cosas por ahí. Pero yo, Xavi, siempre quiero que tengamos en cuenta que lo que vamos a explicar aquí es para la mayoría de estos atletas populares que estamos ya o que están en esa fase de iniciación, que ya están compitiendo y que quieren dar ese salto de mejora, Xavi. Muy bien, pues si pasamos a ver la pantalla, podremos ver en la pantalla cómo el entrenamiento de las series tiene tres fases diferentes o tres características que tenemos que tener en cuenta de manera muy importante y que tiene que tener siempre el elemento de la sesión. Por una parte, vemos cómo tendríamos que determinar cuál sería esa intensidad del estímulo, es decir, la exigencia a la que yo quiero realizar esa distancia, que puede ir determinada en minutos por kilómetro, eso es el ritmo, dependiendo incluso del momento de la temporada en el que esté, ese ritmo puede ser más intenso o menos intenso. La segunda cuestión que tiene que tener un entrenamiento de series es la duración de ese estímulo, es decir, yo tengo un intervalo que puede ir de 200 metros, 400 metros, 1000 metros, porque en este sentido la duración del estímulo, pues podemos tener series cortas, podemos tener series medias y podemos tener series largas, dependiendo del objetivo que yo vaya buscando, y luego, al final de esa sesión, yo lo que hago es una cuantificación, es decir, valoro el volumen o la suma total de esa duración. Si yo he hecho 10 series de 400, el volumen total serían pues 4000 metros. Y aquí no aparece en la pantalla, pero hay un detalle muy importante, que es que entre cada uno de esos intervalos tiene que haber un tiempo de recuperación, que es algo que vamos a estar explicando constantemente, cuál sería ese tiempo de recuperación efectivo para que las series se hagan correctamente. Por lo tanto, en función de esa recuperación, el entrenamiento de las series puede tener o mayor densidad o menor densidad. Si yo acorto recuperación, serán series con una mayor densidad. Y ahora vamos a pasar a ver un ejemplo práctico de cómo podríamos realizar unas series correctas para un atleta, un prototipo de atleta que aproximadamente su registro en un 10K sea de 50 minutos, a 5 minutos el kilómetro, y queramos mejorar. Como hemos dicho antes, hay tres tipos de series: las cortas, las medias y las largas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podrían ser esas series cortas. Pues tendríamos, en primer lugar, pues 16-200. ¿A qué ritmo? Pues en 54 segundos. ¿A qué equivalen esos 54 segundos? Equivalen a 4:30 el kilómetro. ¿Y con qué tiempo de recuperación? 45 segundos. Esta serie, o esta estructura de series, mantiene precisamente los tres elementos que hemos visto en la imagen anterior. Si nos fijamos, si el tiempo previsto al que yo quiero correr, el ritmo de competición, es de 5 kilómetros, a medida que yo hago las series más cortas, lo que tengo es mayor capacidad de ir más rápido en esas series, y es lo que yo tengo que tener, esa capacidad de gestión. Otro ejemplo de series cortas serían 400. Bajo mi punto de vista, las series cortas irían alrededor de 100 a 400 o hasta 500 metros, no más. A partir de ahí tendríamos series medias, que un ejemplo típico son las series de 1000, y fijaros, aquí ya la velocidad, como aumentamos el intervalo, aumento la distancia del intervalo, la velocidad no es tan elevada, pero sigue siendo una velocidad mucho más, una velocidad mayor que el tiempo al que yo quiero correr ese 10K. Estaríamos hablando de series de 1000 a 450 y con una recuperación ya mayor de 1:45. Por último, tendríamos las series largas, que bueno, yo creo que no deberíamos exceder en atletas que estamos iniciándonos en el trabajo de series, no deberían de exceder de 2000 metros, no sería necesario realizar series más largas, y aquí, como os fijáis, pues sería el mismo ritmo al que yo voy a correr la competición, porque tenemos que tener en cuenta que el impacto en el entrenamiento es mucho mayor que el impacto que yo luego tengo en la competición, porque cuando yo voy a competir he descansado unos días previos, y cuando yo corro a 5 minutos el kilómetro en competición me va a resultar más cómodo o más fácil que en el del propio entrenamiento. Entonces, para atletas que se inician a hacer series,
Esto sería como un ejemplo básico o estándar al que todos de alguna manera podríamos recurrir. Hay un detalle también es importante, que esas pausas o esas recuperaciones las podemos hacer de dos tipos. Podrían ser recuperaciones pasivas, sobre todo en las series cortas, donde son más intensas, donde después de hacer la serie paro, puedo caminar un poquito, me hidrato entre una serie y otra, pero no hago una recuperación activa, pero a medida que las series pueden ser más largas y aumento el tiempo de recuperación, en ocasiones nos interesa realizar pues, unas recuperaciones activas, que sería realizar un trote muy suave, sobre todo en épocas de invierno, también para no enfriarnos entre series, no viene mal realizar un trote suave entre una serie y otra. Esto sería el ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente imagen, porque en ocasiones tenemos el concepto de que la recuperación parece que solamente sea una recuperación cardíaca, y yo quiero que tengamos en cuenta lo importante que son las recuperaciones entre series y que valoremos cuántas cuestiones entre una serie y otra intervienen en nuestro organismo. Si utilizamos un orden de ver cuál sería ese control de las fases de la recuperación, lógicamente el primero sería el cardíaco. Si tenemos el pulsómetro y finalizamos la serie, rápidamente vamos a ver cómo va disminuyendo ese nivel de frecuencia cardíaca. Pero además hay que tener en cuenta otras cuestiones. Las series se utilizan a una intensidad alta, por lo tanto yo lo que utilizo es el glucógeno muscular. Pues bien, muchas veces hay entrenamientos de series donde el atleta falla precisamente porque no lleva sus depósitos de glucógeno suficientemente cargados. Me explico. Si yo entreno a las 8 de la tarde y he comido a las 2 y no meriendo y tengo ese día series, desde las 2 hasta las 8 de la tarde, el glucógeno muscular lo voy a ir consumiendo muy rápido en las primeras series y llegaré muy mal en las últimas. Es decir, que es importante cuando hago series tener en cuenta qué voy a alimentarme antes de esas series para poder realizarlas con los depósitos de glucógeno siempre en la mayor medida posible. Otra cuestión que se produce en las series por la intensidad es el aumento del ácido láctico. El ácido láctico, como todos sabéis, es un inhibidor de la contracción muscular y lo que hace es que conforme aumento la tasa de láctico, cada vez me cuesta más movilizar las piernas. Por eso el trabajo de series también es tan importante, porque lo que hacemos es un trabajo de tolerancia láctica. Me permite entrenar con niveles de lactato muy elevados, por lo tanto, entreno lo que es la resistencia específica al esfuerzo elevado. Y luego, una cuarta cuestión, que es el agotamiento del sistema neuromuscular. Eso es muy importante, es decir, cuando nosotros estamos efectuando el gesto de la carrera, es un gesto que está ordenado por el cerebro, y entonces a nivel neuromuscular, si yo estoy muy fatigado, el cerebro tarda mucho más en mandar esa acción a mi organismo para que se ponga en funcionamiento y que mis piernas puedan correr con la mayor normalidad posible. Entonces, para que veáis la importancia que tiene la recuperación. Es una recuperación donde hay 4 aspectos muy importantes a tener en cuenta. Pasamos a la última de las imágenes para que tengamos en cuenta lo siguiente. El atleta Nobel en muchas ocasiones le cuesta mucho ajustar el ritmo de la serie. Y imaginaros que tenemos que hacer series de 400 a ritmo de 1,36, 10 series y la primera la hacemos a ritmo de 1,32 o ritmo de 1,31. Si la hacemos muy rápido, posiblemente ese entrenamiento de series vaya a ser, conforme avancen las series, peor, porque aumentaré la fatiga muy rápido y no podré finalizarlo. Entonces, aquí os he puesto un cuadro que es como una especie de indicador entre las series para saber si el ritmo de las series que estoy realizando son correctas o no y poder ajustar en el mismo entrenamiento ese ritmo. El indicador es muy sencillo, ¿vale? Es valorar las pulsaciones. Una vez hemos finalizado el entrenamiento, o una vez hemos finalizado las series, en 1 minuto valoramos el nivel de frecuencia cardíaca y dependiendo de las pulsaciones que nos hayan bajado, seremos capaces de saber si la serie la he hecho a la velocidad correcta o me he pasado de velocidad o todavía podría hacerla un poquito más rápido. ¿Cómo? Cogiendo esta tabla. Si yo después del minuto bajo solamente 20 pulsaciones, pasan 2 cosas. Que estoy muy mal de condición física, y entonces mi nivel de condición física es insuficiente o tendré que esperarme más tiempo a que baje el nivel de frecuencia cardíaca. Y de esta misma valoración, aquí vemos en la tabla que 20 sería insuficiente, si bajamos 30 pulsaciones sería suficiente, entre 30 y 35 sería adecuado y entre 35 y 40 sería la recuperación óptima. En este ejemplo, si yo he finalizado a 175 pulsaciones y bajo entre 35 y 40 pulsaciones,
me quedaría entre 140 y 135 después de un minuto de recuperación, lo que significaría que mi recuperación está siendo óptima y a partir de ahí puedo volver a hacer la serie siguiente. En los atletas profesionales, el número o la recuperación que tienen es en ocasiones verdaderamente abismal, ¿no? Ellos pueden bajar en un minuto con series muy intensas, 60 y 80 pulsaciones en un minuto, que les permite trabajar a altas intensidades y con pocos tiempos de recuperación. Pero eso es otra historia. Nosotros tenemos que asegurarnos que cuando yo voy a hacer el intervalo siguiente, mi recuperación es la última para poder hacerlo, porque si no tengo en cuenta estas premisas, conforme vaya haciendo las series, iré aumentando fatiga, iré acumulando cansancio y no podré cumplir el objetivo final de las series. En definitiva, que estaremos haciendo un trabajo diferente al que nos habíamos planteado. Al que nos habíamos marcado. Estaremos por encima de nuestras posibilidades en ese entrenamiento de series. Y también estas recuperaciones, lo que vienen a indicarnos es nuestra progresión. Se supone que a medida que vayan pasando las semanas, preparándonos para nuestro objetivo, pues recuperaremos mejor y seremos capaces de soportar mejor los ritmos. El nivel de condición física, uno de los indicadores es la recuperación. Si yo soy capaz de recuperar ante el mismo esfuerzo mucho antes, significará que mi nivel de condición física es mayor y podré rendir mejor en la competición.